Bienvenidos a esta clase. Vamos a estudiar Alma, capítulos 30 y 31. Si todavía no lo habéis leído, dadle a la pausa, leed esos dos capítulos y enseguida empezamos. Muy bien. Capítulo 30 de Alma comienza diciendo que los discípulos de Amón, los antinefileitas, ya estaban incorporados en la tierra de Gersón, habían terminado las guerras, habían sepultado a sus muertos y había paz, cumplían con la ley de Moisés y había paz por toda la tierra. Pero se nos dice que de repente viene un hombre llamado Corior y dice el versículo 6 que llegó un hombre a la tierra de Zarahemla y era un anticristo. ¿Por qué? Porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. En el manual Ven Sígueme, para uso individual y de la familia, se nos dice en la clase de esta semana, se nos dice que un anticristo es uno que adopta la apariencia de Cristo, pero en realidad se opone a Cristo. En un sentido más amplio, un anticristo es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Y me gusta mucho una cita que hay de la hermana Julie B. Beck, que fue presidenta general de la Sociedad de Socorro. Ella dijo: cualquier doctrina o principio del mundo que oigamos y que sea antifamilia también es anticristo. Antes de ver sus enseñanzas, vamos a ver una cosa que a mí me llama mucho la atención. Resulta que se nos dice en el versículo 19: y este hombre fue también a la tierra de Gersón para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas. Mas he aquí, estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote de ese pueblo. Y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra. Podemos ver aquí una aplicación hacia qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar ante los ataques a la Iglesia. Fuera de aquí, no quiero enzarzarme en pelea, no quiero enzarzarme en discusión, no quiero entrar a ver si puedo discutir contigo con mi conocimiento de las Escrituras o de la doctrina. No, simplemente no. El 21, y llegó a la tierra de Gedeón y empezó a predicarles también, y he aquí, no tuvo mucho éxito, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante el sumo sacerdote y también el juez superior del país. Este juez es Gidona, y se nos dice que el sumo sacerdote y el juez ven la maldad que hay en este hombre y deciden llevarlo ante Alma, que es el sumo sacerdote de toda la Iglesia, y ante el juez superior que gobernaba todo el país, que era Nefía, el que habíamos visto en capítulos anteriores, que Alma había dejado su asiento como juez superior para ir a predicar. Muy bien, entonces tenemos que llega a Gersón y de allí lo echan. Llega a otro sitio y allí lo llevan ante el juez y el sumo sacerdote, y ellos no quieren escuchar lo que les parece que es un hombre que está enseñando doctrinas falsas y cosas malas, y lo llevan ante Alma y ante Nefía. Bien, pero veamos qué es lo que enseña Corior, por qué es tan peligroso lo que le enseñaba. Y la gran pregunta: ¿se aplica en nuestras vidas lo que le enseñaba? ¿Tenemos nosotros ejemplos de esas mismas enseñanzas en nuestras vidas? Vamos a verlo.
Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba diciendo: «Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres, que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad, sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Más adelante, al sumo sacerdote Gidona, en el versículo 23 dice: «Porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Decís que este es un pueblo libre. He aquí, os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. He aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. También decís que Cristo vendrá, mas he aquí os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos, y los tenéis sometidos como si fueran el cautiverio para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá». ¿Qué es lo primero que ataca Corior? Volvamos al versículo 15. «¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto no podéis saber si habrá un Cristo». Si nos vamos más atrás todavía, en el 13, «¿Por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo?». Lo primero que ataca es a Cristo. ¿Qué más ataca Corior? En el versículo 17 dice: «Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres». Luego en el versículo 18 nos dice que les predicaba desviando el corazón de muchos, y también a mujeres, a hombres, a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo.
¿Qué 4 puntos está atacando Coriol? Pues está atacando la existencia de Cristo, la existencia de la expiación de Cristo, la existencia del pecado y la existencia de la resurrección. Y luego hay muchas corrientes filosóficas hoy en día que nos enseñan prácticamente lo mismo. Él dice que el hombre puede hacer lo que quiera, que no existe el bien y el mal. A eso se le llama hoy en día relativismo moral. Nos habla también acerca de qué es real. Es que la gente tiene éxito por su propio genio y la gente depende en su propio éxito, su propia fortaleza, y no hay nada más allá de esta vida. Eso es el naturalismo, el humanismo que se enseña hoy en día. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Realmente no hay nada bueno y malo, depende de cada uno. Todo eso se viene enseñando toda la vida, toda la vida. Pero, ¿qué le dijo Alma? Alma le dijo algo muy, muy interesante. En el versículo 35 le dice, ¿cómo te atreves a decir que nosotros nos lucramos si tú ves que yo trabajo igual que los demás? Lo que estás diciendo es totalmente mentira. Y le dijo, ¿crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Coriol le dijo, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Aquí Coriol podemos decir que es ateo, ¿verdad? No cree en Dios. Pero sigamos leyendo, 39. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Y más adelante, en el 48, Coriol le dice, no niego la existencia de un Dios. Después de un poderoso testimonio de Alma, le dice, no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Aquí Coriol ha pasado de ateo a ser agnóstico. Y más adelante, cuando Alma le maldice con el poder de Dios, con no poder hablar, Coriol escribe y dice, sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Así que Coriol pasa de ser ateo a ser agnóstico, a ser creyente, porque realmente sí cree en un Dios. ¿Qué es lo que Alma le dice? Alma le dice en el 39, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas, y también tú tienes todas las cosas como testimonio. Ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal, cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aun la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. ¿Sabéis qué? Nosotros también tenemos el testimonio de nuestros hermanos. También tenemos el testimonio de todos los santos profetas. Tenemos el testimonio de las Escrituras y tenemos el testimonio de todas las cosas que tenemos delante de nosotros. Debemos disfrutarlas. Coriol, cuando confiesa que fue Satanás quien le engañó, dice que en el versículo 53 me ha engañado el diablo, y luego dice, y he enseñado sus palabras y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Cuidado con las cosas que deleitan la mente carnal,
muchísimo cuidado. ¿Cuál fue el fin de Corior? Pues se quedó mudo, parece ser que también sordo, porque tuvieron que escribirle para comunicarle algo, y él iba pidiendo limosna de casa en casa. Y aquí se introduce a un pueblo, los zoramitas. Dice que un grupo de zoramitas iban y lo atropellaron y lo mataron. Y es precisamente a este pueblo, los zoramitas, donde va Alma con lo que podríamos llamar el Dream Team, una especie de equipo A, Alma con Aarón, con Omner Imni, con 2 de sus hijos, con Cezrom, un auténtico distrito misional de primera magnitud, y van a enseñar a los zoramitas. Y allí se encuentran con que están adorando de una manera muy interesante. Allí Alma y su equipo misional observan que se suben a una plataforma que se llama Rameuntom y allí oran de una manera muy especial. Entre otras cosas, decían en ese Rameuntom: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios y creemos que eres santo y que fuiste un espíritu y que eres un espíritu y que serás un espíritu para siempre. Curiosamente, el que siempre ha sido un espíritu es Satanás, a quienes ellos estaban realmente sirviendo. También dicen que ellos le daban gracias a ese Ser Supremo porque ellos habían sido escogidos por encima de los demás. Y luego más adelante, en el versículo 18 dice: y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Y en el 22 dice: y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido. Y en el 23 dice algo para mi entender muy triste: y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. 2 cosas muy, muy importantes. Nosotros ofrecemos vanas repeticiones. Para mí una vana repetición no es orar por el presidente Nelson. Yo lo hago todos los días. Oro por el presidente Morales, mi presidente destaca, por mis misioneros, por otras personas, por mi familia, por supuesto, y lo hago siempre. Quizá vanas repeticiones son aquellas cosas que decimos sin sentirlas. También otra cosa, somos zoramitas en el sentido de que nos creemos mejores que los demás, que pensamos que hemos sido escogidos y eso nos hace ser un poco vanidosos o presuntuosos. Y otra cosa en la que podemos ser zoramitas: cuando vamos a la iglesia los domingos, ahora con la pandemia es un poco diferente, pero cuando vivimos el día de reposo, si es que lo vivimos, ¿qué hacemos durante el resto de la semana? ¿Nos olvidamos de nuestro Dios? ¿Nos olvidamos de nuestra religión? Hay mucho que aprender de este pueblo zoramita, ¿verdad? Alma se le parte el corazón viendo esto y él ofrece una oración. Os invito a que leáis los versículos de Alma 31, los versículos 15 al 18, que es la oración de los zoramitas, y que lo comparéis con los versículos 26 al 35, que es la oración de Alma, y compararlos y ver en qué se diferencian. Fijaos lo que dice Alma: oh Dios, he aquí, oh Dios, te invocan y sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. Oh Dios mío, sus suntuosos vestidos y sus anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro. Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre este pueblo?
Mi corazón se halla afligido en sumo grado, consuela mi alma en Cristo. Concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones. Concédeme el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo, sí, a Amón y a Aarón y Omner, como también a Mulek y Cedrón, y también mis 2 hijos. Concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Esta es la oración de un auténtico siervo de Dios, no la de que gracias porque soy mejor que ellos, sino por favor ayúdame a llevarles el mensaje del Evangelio. Nos dice el versículo 3 que los zoramitas estaban en la tierra de Antionum, que estaba muy cerca de los lamanitas, y tenían miedo que si los zoramitas se juntaban a los lamanitas, atacaran a los nefitas. Podían haber pensado en una solución política, una solución militar, atacarles, destruirles, pero dice el versículo 5, y esta es una de mis escrituras favoritas, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido, por tanto Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Esto es poderosísimo. Fijaos en el versículo 60, el último versículo del capítulo anterior, Alma 30:60, dice que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Si podéis, haced un círculo alrededor de la palabra arrastra. Y luego en el versículo 5 del capítulo 31 se nos dice que la palabra de Dios, Cristo mismo, impulsa a la gente a hacer lo que es justo. O sea, Satanás arrastra y Cristo impulsa. Podríamos hacer también un círculo alrededor de la palabra impulsar para que veamos este contraste. Mis queridos hermanos, quiero testificaros de nuevo de la importancia de las Escrituras. Por favor, leed las Escrituras todos los días, individualmente, en familia. Os invito a que tengáis un cuaderno siempre a mano, que apuntéis en vuestro diario o en ese cuaderno las impresiones del Espíritu. Estas clases, estas pequeñas presentaciones en vídeo no deben ser un sustituto para leer las Escrituras, para estudiarlas. Mi deseo es que sean un revulsivo, un impulso, algo que os anime a estudiar las Escrituras, no a sustituirlas. Os testifico de los anticristos, testifico que existen los anticristos y que el libro de Mormón afortunadamente nos descubre cómo trabajan los anticristos, qué enseñan, para que nosotros podamos darnos cuenta y no hacerles caso. Testifico de Jesucristo, testifico de los santos profetas, especialmente del actual, el presidente Nelson, en el nombre de Jesucristo. Amén.